Bueno, de regreso al aire de la Tucumana de mañana, pasamos de un tema al otro porque la verdad es que el programa no da respiro, pero porque Tucumán no da respiro. La cantidad de cosas que hay para hacer, por suerte, en estos días, en general pasa, pero me parece que este mes de julio viene bien picante, bien movido, y de la oferta deportiva del fin de semana pasamos a la que tiene que ver con la literatura. Se viene el 9º Festival de Literatura de Tucumán, Internacional de Literatura de Tucumán, ¿sí? El famoso FILT, que se lleva adelante en general en el MUNT, en este caso también, y tenemos a su fundador y uno de sus organizadores, al señor Blas Rivadeneira, acá sentado con nosotros, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes, y bueno, todos los años apoyando al festival acá en la Tucumana. Sí, y todos los años hablamos de lo mismo, de cómo viene creciendo, ¿no? Y eso está buenísimo, que todos los años podamos seguir hablando de crecimiento y no de estancamiento, ni de que hay un retroceso en general. No ha tocado el techo todavía, eso está bueno. Sí, lo que tiene de bueno el festival es que, como vos decís, viene creciendo en gente y viene creciendo de la mano de un crecimiento del campo literario tucumano. Se han consolidado editoriales, se han consolidado proyectos de librerías y independientes, aparte de la cuestión que tiene que ver con las multinacionales o las cadenas. Entonces creo que hay un crecimiento del sector de la literatura y de la cultura en general, que bueno, nosotros los vemos también la necesidad de que ese crecimiento se traduzca, pero también con las dificultades que tiene organizar este tipo de eventos en estos contextos, mantenerlos, y le damos también un tono así de no nos vamos a dejar doblegar porque haya quizá políticas que ahora no están a nivel nacional de apoyos o becas, que antes uno podía presentarse. Por ejemplo, el FILT surgió con una beca del Fondo Nacional de las Artes, que nos presentamos y así surgió la primera edición, y bueno, eso lamentablemente ya casi no existe, y entonces, pero el crecimiento que tiene de hace tantos años el evento nos permite podernos sostener, y bueno, y el papel importante de la universidad para sostener también, apoyar este tipo de actividades. Sí, y políticas concretas que no solo han desfinanciado el sector, sino que también lo han atacado de manera directa, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que te decía, esa cuestión del Fondo Nacional de las Artes ha sido básicamente desfinanciado o cerrado. También había proyectos para festivales que tampoco no están. Entonces pero frente a ese cierre de las políticas a nivel nacional, lo que es importante es destacar este crecimiento, el apoyo de la universidad, pero también de otros sectores, como ser editoriales, librerías, que ven como importante de que el evento se mantenga y que permite que ahora tengamos un festival. Ni siquiera nos tuvimos que achicar, es igual de grande, tiene más de 10 invitados de afuera, entre comillas, o sea, y de renombre, como Ariana Harwitz, como Mariano Ginás. Entonces son figuras muy importantes las que vienen, y bueno, y eso lo seguimos sosteniendo, y creo que es una instancia también de resistencia, mantener el evento y mantenerlos con estas características. Sí. Te decía fuera de aire que sostener un festival literario 9 años con éxito y que se convierta en una marca registrada en Tucumán puede parecer contradictorio o puede contrastar con tiempos donde el soporte papel tal vez se fue desplazando paulatinamente por las pantallas, y vos me decías que tal vez no es que se dejó de leer, sino que el libro perdió la centralidad que tenía. Pero también es contradictorio, vos hablabas de la cantidad de librerías nuevas que surgieron, y además es una época que parece contradictorio, pero donde hay muchísima producción literaria acá en la provincia. Es que eso es interesante, porque generalmente uno, así por el sentido común, dice, no, se lee menos, pero en realidad no es así, porque por suerte ha ido avanzando mucho la escolarización, a cada vez más estudiantes universitarios. Entonces, por eso yo te decía, pensá en la cantidad de librerías, y generalmente hay muchas librerías, más de que hace 10, 15 años. Desde ya las cadenas ya no tienen un solo puesto, tienen varios puestos, incluso en ciudades del interior
exterior. Entonces, lo que muchas veces pasa es eso, de que ya no es el espacio central, como puede ser, también le pasó a otros medios, o sea, la televisión en un momento era el espacio central y está dejando ese lugar, pero no significa que todavía no quede como importante y que sobre todo interpele a mucha gente. Yo creo que numéricamente hay más lectores y también se está dando un fenómeno interesante, eso más allá de la cuestión general, es que también se toma el objeto libro como una cuestión de resistencia frente a esa cultura de lo rápido. Porque, por ejemplo... De lo intangible también. Claro, porque, por ejemplo, claro, quizás las noticias se leen mucho más en pantallas, pero la gente quiere leer novelas en libro. Y para colmo, quieren leer novelas largas, porque ponete a pensar cuáles son las novelas que se venden de a millones. Las sagas. O sea que ya directamente son libros de 500, 600 páginas. O sea que uno diría, es todo lo contrario a todo tiene que ser cortito y eso. No, la gente quiere leer novelas que son 600 páginas y que para colmo se continúan 7 libros de 600 páginas. Y esos son los libros más masivos. Entonces también hay una cuestión de encontrar otro tiempo. Entonces el tiempo es todo veloz, pero bueno, yo acá se me presenta otro tiempo y entonces se consumen ese tipo de productos. De refugiarse en otro lado. Hay un mundo que te lleva por un camino y decís, bueno, ven cuando quiero salirme de ese mundo. Muy bien, sí, es un poco eso. Sí, yo creo que por ahí pasa y ahí se da, es muy más contradictorio lo que decíamos, porque ponete a pensar, las sagas de Harry Potter, las sagas de todo eso son libros muy grandes y generalmente son los que más se venden. Y uno va a la cuestión de los bestsellers y generalmente no son los libros de 150 páginas ni nada, sino que tienen que ver eso y porque te da otra manera de relacionarte con el tiempo. Hace 20 años quizá, por poner un número, era casi imposible o muy difícil pensar en una editorial tucumana, que escribir un libro si no sos un autor de renombre, que tiene una firma, un contrato con una editorial. Y hoy hay mucha producción literaria, te decía, en Tucumán, hay editoriales. Han cambiado las condiciones, es más fácil o no es tan complicado como antes escribir, publicar. ¿Cómo ha cambiado ese mercado interno? Sí, yo creo que tiene que ver con facilidades tecnológicas, eso facilitó claramente, pero también tiene que ver con procesos como la presencia del field, digamos. El hecho que nosotros hayamos hecho, por ejemplo, el festival, creo que ayudó porque empezaron a venir experiencias que ya eran muy fuertes en Buenos Aires, por ejemplo, porque frente al dominio, digamos, de dos, básicamente, grandes editoriales en general, surgieron mucho las editoriales independientes y se generalizaron en Buenos Aires y creo que ese fenómeno llegó a Tucumán un poco tarde, pero llegó muy fuerte, porque ahora tenemos editoriales independientes muy profesionalizadas, que hacen contrato, que distribuyen, que venden y que, por ejemplo, son auspiciantes del field, como la editorial La Papa, Aguacero, la editorial Gerania, que son editoriales que están haciendo un muy buen trabajo, para nombrar algunas, porque son varias. Claro. Y bueno, se viene esta nueva edición del Field con 10 invitados, nos decías, de afuera, más allá de todos los participantes tucumanos y locales, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, por ejemplo, te puedo nombrar, viene Ariana Harwitz, creo que es como una de las invitadas más potentes. También viene Mariano Ginás, que es interesante porque todavía sigue el diálogo con el tema del cine, digamos. Él es uno de los grandes autores, directores, por su propia trayectoria del cine argentino, pero también es guionista de películas que quizás fueron un poco más mainstream, como puede ser Argentina 1985, él fue el guionista, y él va a estar acá presente. Bueno, viene desde el lado de una poeta de trayectoria como Claudia Massín, viene un gran escritor de género como Mariano Quirós. Hablando del género, también va a hablar de ciencia ficción, que es otro de los temas más interesantes, muy ligado a la actualidad, para pensar el futuro, digamos, este futuro que parece tan distópico. Juan Matio, o sea que es como una gama de varios autores donde van a poder encontrar tanto entrevistas, mesas de debate, sala de lecturas y también el cruce con los autores locales, porque nosotros no nos gusta ese formato que muchas veces se hace de vamos a ver la figura de afuera,
sino que se armen mesas donde se pueda dialogar, donde entren en contacto. Por ejemplo, Mariano Quirós, él directamente va a dar una mesa en donde él lee un autor tucumano, que es Diego Puig, y Diego Puig lee a Mariano Quirós y conversan sobre lo que leyeron cada una de sus obras. Entonces, ese cruce nos parece también importante. En esa comunidad de lectores, escritores, editores, se problematiza, se piensa hoy en el futuro inmediato de la producción, la escritura, no solo como negocio, como industria, sino como cultura. Lo problematizan, se piensa en un futuro produciendo, leyendo, escribiendo libros. ¿Cuánto tiempo le queda al libro papel? ¿Se piensa en eso? ¿Lo problematizan? ¿Se lo imaginan ese futuro más o menos inmediato? Sí, yo creo que hay muchas mesas de debate. Generalmente siempre tuvimos mesas de editoriales, porque hay una feria editorial en el Field y vienen editores. Ahora va a haber un taller de edición, digamos, que viene un editor de Córdoba que se llama Alejo Carbonell para seguir creciendo este espacio. Entonces ahí muchas veces se discute eso. Pero yo creo que esa discusión estaba muy fuerte, así ya hablando de esa cuestión catastrófica que se pensaba que iba a desaparecer el papel, pero por ejemplo está volviendo la lectura en el objeto libro, porque como te decía, a diferencia de quizá lo que pasa con los diarios, digamos, al libro tiene ese otro valor. Entonces, y hasta tiene como ese contacto más sensual, digamos. Entonces, por ejemplo, no es que está el ebook como que cayó. Obviamente que sí sigue manteniéndose por cuestiones prácticas, muchas veces laborales, pero el libro que la gente quiere leer, en general, lo compra en formato físico. A mí me sigue pasando, y creo que a muchos de esto que está diciendo le pasa a la mayoría de la gente, se resiste todavía la gente, dice, bueno, pará, yo algo tengo que tener en la mano, tengo que poder tocar, tengo que poder abrir una hoja. Yo ya a los diarios nos hemos acostumbrado, sí. Ya está, prácticamente murieron los diarios en papel. Pero prácticamente todo, pasó con todo, digo, tenés el DNI, libros, lo tenés virtual, el yo no carnet de leo, la obra social virtual, todo, nunca, lo tangible se está perdiendo. Imagínate, hasta ahora no he leído nunca en mi vida un libro electrónico y me resisto a hacerlo. Y además, no lo hago. Y además eso te comentaba, está este fenómeno que hasta incluso mega estrellas como Dua Lipa muestran de que leen, y ella hasta tiene su club de lectura y va recomendando, y por ejemplo recomienda autoras argentinas. Eso es interesante porque Argentina, no sé si todo el mundo lo sabe, pero Argentina está teniendo un nuevo boom internacional. Una nueva era de oro de la literatura argentina. Donde se está traduciendo mucho, se ganan premios internacionales, muchas son escritoras. Bueno, Ariana Harwitz, que viene acá, le hicieron, hace poco se estrenó en Cannes, una película donde actúa, por ejemplo, Jennifer Lawrence, y que la produce Scorsese sobre una novela de ella que se llama Mátate Amor. Entonces, ese fenómeno está, y bueno, y por ejemplo, es lo que te decía, que mucha gente se lee, y por ejemplo en Nueva York surgió hace poco, leí la noticia, que se llaman algo así como no me acuerdo el nombre en inglés, pero como las lecturas públicas, algo así, que juntan a 2.000 personas, donde se juntan a escuchar lecturas, pero también a leerse entre ellos. Entonces está esa cuestión de la resistencia frente a una lógica que no nos termina de cuadrar, porque todo va muy rápido, pero uno capaz que se siente que necesita poner un freno, y creo que la literatura, entre las tantas cosas que da, porque creo que es una forma de felicidad, yo siempre le digo así, es también darnos otra relación con el tiempo. ¿Por qué? Ahí dijiste algo del pasar que me despierta una pregunta del por qué. ¿Por qué no todo el mundo sabe que Argentina está hoy viviendo un nuevo esplendor de literatura a nivel internacional? Y también me pregunto si en realidad en aquella época de Borges, Bioy Casares, Sábato, también todo el mundo lo sabía. Quizás no, no todo el mundo lo sabía, pero me da la impresión que hoy todo también es más de nicho, ¿no? A eso también nos ha llevado la nueva era, a segmentar mucho más los públicos, ¿no? Sí, eso es lo que claramente existe, y bueno, y yo creo que lo bueno de espacios como este de usted en la Tucumana es tratar de ampliar, o sea, que muchas veces conozca, porque quizá, sí, obviamente todos los que ya nos movemos en cierto ambiente, yo soy profesor de la Facultad de Cine, de la Escuela de Cine y de la Facultad de Filosofía y Letras, esto lo sabemos, pero yo creo que también el propio festival, y lo bueno es que tenga estas repercusiones, es sacar en lo posible de ese nicho
a la literatura. Y por eso también tiene un tono, y eso les digo para todos los que estén escuchando, viéndonos por YouTube, es que el festival no tiene ningún tipo de tono académico, es un tono celebratorio, lúdico. Sí hay reflexión, sí hay debate, pero no hay ningún tipo de solemnidad, así que por eso hasta, como les decía, se desarrolla 25, 26, 27 en el Mundo, pero hasta incluso hay una fiesta a la noche del sábado en Derecho, porque queremos darle ese tono celebratorio donde claramente sí se debata, se discuta, se piense, pero no sacándolo de ese terreno que muchas veces se quiere colocar a la literatura de como algo muy solemne y aburrido. Sí, totalmente. A la última fiesta no fui, del último film, pero a la anterior sí, y iba acompañado, precedida, mejor dicho, de una mesa panel también, ¿no? Que Claro. estaba el amigo El Pollo Beldiza, me acuerdo de esa ocasión. ¿Va a ser así ahora también? Claro, en esta fiesta en Derecho, como Ariana viene así desde Cannes a Tucumán, pero es real, cuando nos dijo que sí, que podía venir, estaba en Cannes en ese momento, y entonces va a haber una conversación con ella, como una debate, una charla, y después de eso hay una lectura que esta vez le pusimos como título La Ruta, o sea que los que lean tienen que, y ahí va a estar entre otros, Mariano Ginás, por ejemplo, trayendo un texto sobre la ruta. En ese momento, cuando vos fuiste, creo que era el campeonato del mundo. Claro, estaba ahí muy, muy cerquita, muy fresca la Copa del Mundo. Sí. Entonces, ahora lo pusimos el tema de la ruta y se hace, entonces los escritores van a leer textos vinculados a ese tema y después se arranca la fiesta, digamos, ya sin lecturas y sin nada. Una fiesta como todos sabemos que son las fiestas. Sí, no hace falta presentarla mucho más. Bueno, viernes, sábado y domingo en el Museo de la Universidad, en el MUNT, es en calle San Martín, ¿no? San Martín 1500. San Martín 1500, ahí queda, donde antes funcionaba la Escuela de Agricultura, hace muchos años. Bueno, ahí está el Museo de la Universidad y ahí se lleva adelante este Festival Internacional de Literatura en Tucumán. Y bueno, está el evento del sábado a la noche específicamente en la Facultad de Derecho en 25 de mayo, ¿sí? Entre San Juan y Santiago. Gracias por venir. El cronograma, ¿dónde lo seguimos? ¿En el Instagram? Sí, por favor, en el Instagram del festival, ahí ya están difundidas muchas de las actividades. Hoy creo que ya vamos a subir el cronograma completo, así que ahí pueden subir y desde ya los invitamos desde las 3 de la tarde en el MUNT este viernes, arranca y tienen todo el fin de semana una gran gama de actividades para conectarse con esto nuevo, con esta, bueno, repito, esa forma de felicidad que es leer, que es la literatura y que creo que es muy valioso. Ahí estaremos entonces. Muchas gracias. Blas Rivadeneira, fundador y organizador del Festival Internacional de Literatura de Tucumán. La invitación está hecha viernes, sábado y domingo en el Museo de la Universidad, en calle San Martín al 1500. Lléguense porque vale la pena. De lunes a viernes, escuchá La Tucumana de Mañana, de 8 a 12. Ana Pedraza, Gabriel